Hola, mi nombre es Lupita y mi hijo es gay. Mi nombre es Magda y mi hijo es gay. Mi nombre es Marta y mi hijo es gay. Hola, soy Nancy. Mi hija es lesbiana. Soy Yadira y mi hijo es gay. Mi nombre es Ana María. Mis hijos son gemelos y los dos son gays. I was a little girl alone in my little world who dreamed of a little home for me. I played pretend between the trees and En mi infancia ese tema no se tocaba, no se hablaba de nada relacionado con lo sexual. Cuando yo era niña eran temas que no se veían tan comunes como ahora. Por lo general no se veía mucho. No tenías esa información o no te hablaban de eso. Mira, realmente no te puedo decir de que mis padres hayan tenido contra o preferencia, no. El tema de la homosexualidad fue algo normal. Mis padres pues tenían un amigo que era gay. Cuando nació mi hijo, o sea, fue el primer varón, yo como mamá nunca detecté nada. Él no fue el niño de fútbol, él era su cosa de armar carritos. Ellos decían, me gusta una niña, me gusta esta y mi novia es esta. Entonces, pues la verdad, nunca me pasó de que mis hijos traen una preferencia, ¿verdad? Sí tuvo una novia que le duró pues si acaso una semana o un mes, ¿no? Sí era algo tosca y yo siempre le decía, a ver bebé, pero mi hermana es así igual de tosca, entonces yo lo veía como algo normal. Cuando él me dice que es gay es un momento muy triste. Yo pienso como madre que es un momento que no lo deseas, no por el hecho de que sea gay, sino por el pensar todo lo que él está sufriendo. Bueno, ese momento fue muy especial, muy emotivo para nosotros. Ellos tenían 13, uno de ellos, Leo, me dice, mami, yo siento algo raro, yo siento, siento atracción hacia los hombres. O sea, ¿por qué siento eso? Meme se nos quedaba viendo y él no hallaba ni qué decir, se animó a decir, es que yo también. Me tomó en desventaja, lo tengo que admitir, estaba yo dormida, los dos nos habíamos ido de antro, él por su lado y yo por el mío. Mami, tengo que decirte algo, le dije, ay, ahorita no, Alberto, me da la cabeza, mami, soy gay. Sale de su recámara, me ve y viene casi llorando, me abraza y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Y me señala el corazón y me dice, soy gay. Y empezó a llorar. Entonces yo dije, que pues dime qué pasa. ¿Andas con alguien? ¿Te peleas con alguien? ¿Estás embarazada? ¿Qué te pasa? O sea, dime qué es lo que tienes. ¿Es que tú no me vas a querer? ¿Qué? ¿Te gustan las niñas? Entonces se quedó bien seria. Fue cuando dejó de llorar. Y yo dije, pues eso es. O sea, ¿cómo? O sea, gays, no puede ser. 2. Y luego, después de eso siempre estaba enojada. Y un día de buenas a primeras me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi papá. Y ella se fue de mi casa. O sea, mi esposo llore y yo pues obviamente pues los 4 llorando diciendo, pero ¿por qué, mijo? O sea, ¿por qué sientes? Es que ellos, papi, mami, no, yo sentía desde niño. Dejé de verla un año y fracción, no la veía ni un día. No sabía qué hacer y yo quería que ella supiera que yo la seguía queriendo, que yo la amaba y que la extrañaba. Pues aprovechando las redes sociales, en el Facebook, hice un collage de fotos y el mero en medio puse una foto que ella se había tomado con mi hija más chica, reciente, y puse, si llegan a ver a esta niña hermosa, díganle que la amo, que la extraño y que no puedo vivir sin ella. Le dije que no importaba, que yo lo amaba y lo sigo amando por sobre todas las cosas.
es que el amor de la madre no se condiciona. Estaba en la sala de mi casa con mi esposo y mi hijo y yo. Nos dijo que, o sea, que era gay. Yo lo único que decía, pues, o sea, no se va a casar nunca, nunca voy a tener nietos, o sea. Fue algo nuevo para mí, realmente, pero dijimos, no hay nada que no se pueda hacer. Vamos a pedir ayuda, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos apoye. Me contesta mi hijo, mami, yo a Dios no le intereso. Es muy duro escuchar que tu hijo diga, yo a Dios no le intereso. ¿Qué explicación darle a mi hijo? Pero más que darle una explicación, él me la dio a mí. Porque en el momento que dice, yo no le intereso a Dios, es porque él ya se lo había pedido a Dios, pensaba que era algo malo. O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Siempre me pregunté. Y yo, la verdad, sí, como que me deprimí un poquito. O sea, me agarraba llorando sola. Y yo decía, o sea, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me los dos? Entonces dije yo me quiero morir. Yo no quería vivir. Entonces viene mi hijo y me dice, Leo, y me dice, mami, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo que te quieres morir? O sea, porque somos gays. Si tú te vas, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro pilar. Y si no te tenemos, nosotros nos vamos a hundir. Entonces fue en ese momento cuando yo dije, despierta, Ana María, tus hijos te necesitan. Mi siguiente reacción fue una reacción, ahorita lo reconozco, bastante estúpida. Porque dije yo, ¿en qué me equivoqué? Yo sé de personas que dicen que hice mal. Yo no. La homosexualidad es algo que no es una enfermedad. Entonces eso no tiene nada que ver con la enseñanza que yo le di o con el trabajo como madre que yo realicé. Y empecé a llorar mucho. Entonces él dijo, ya no llores, mami, todo va a estar bien. Recibimos la ayuda de una amiga psicóloga, no para cambiar la preferencia, fue para hacerla seguro de sí mismo, que era lo más importante para mí. Como se lo dije a él, hijo, si tú eres feliz, yo soy feliz, y eso es lo que me importa. Bueno, la sociedad todavía la veo, o sea, mal, y todavía, o sea, las miradas así como que de burla. Me preocupa que en la sociedad en la que vivimos no tenemos la cultura todavía de aceptar a las personas con diferentes preferencias sexuales. Muchas veces los juzgan, se burlan. A nosotros como papás nos duele que te digan, oye, tu hijo es, ay, ¿puedo decirlo? Tu hijo es joto, o tu hija la tortilla, o tu hija la marimacha, o tu hija... A lo mejor eso es lo que nos cuesta a nosotros. Mi esposo reacciona de una manera que yo no lo esperaba y se me queda viendo, me abraza y llora conmigo. Lloramos juntos y me dice, no pasa nada, Marta. Porque una vez yo le dije a mi esposo, si tú no quieres estar conmigo, o sea, yo no puedo hacer nada. O sea, tú puedes tener otros hijos, pero a estos hijos yo no los voy a cambiar. Y yo voy a estar ahí con ellos. O sea, si tú no, yo no puedo hacer nada. Tú te puedes ir y te puedes buscar otra mujer, pero yo no me puedo encontrar otros hijos. Mi hija chiquita, yo creo que es un angelito. Un día yo cumplí años. Ella le da y le dice a Cindy, quiero que le regales algo a mi mamá. Él me dice, ¿qué? Me dice, mi mamá te extraña. Yo quiero que le regales un abrazo y un beso el día de su cumpleaños. Cuando estábamos preparando todo, iba entrando Cindy a mi casa, a la puerta de mi casa. Llegó hermosa, yo me acuerdo que la vi, se veía tan hermosa. Llegó con una rosa. Yo no tuve palabras, no, solamente la abracé y no la soltaba y como soy muy chillona no dejé de chillar. Si él volviera a nacer y volviera igual, yo lo aceptaría igual. Se los dije abiertamente, ¿saben qué? Mi hijo es gay. Si tienen algún problema, nomás me dicen y nos vamos. Yo no lo tengo. Mi hijo, yo lo único que les pido es
que no sean amanerados. Les digo, y si lo van a hacer, díganme primero a mí. Y nada de que ponerse taconcitos y falditas. Y la verdad, a estas alturas y en estas fechas, no me importaría. Así es su naturaleza, tú así lo enviaste, yo lo acepto. Y gracias, Señor, por haberme dado este hijo. Y vamos para adelante. Maravillosa. La relación con mi hijo es maravillosa. Le puedo contar mis cosas, le puedo contar los problemas que tengo en mi trabajo, en mi vida personal. Yo creo que la relación mejoró por mucho. Actualmente yo me llevo súper bien, lo disfruto cada momento que estoy con él. La verdad que tenemos muy buena relación y creo que de aquí en adelante las cosas van a ser mejor. Adoro a ese huerco, aunque a veces es medio contestón. Que para mí él es, como te diré, mi brazo derecho. He sido su paño de lágrimas, he sido su hombro, he sido su amiga, su confidente, su cómplice, porque he conocido a todas sus parejas, les he espantado, les he dicho, este no me gusta, este me encanta. Para mí yo no lo quiero, pero a mí me encanta. El consejo que yo les doy a las mamás es que el día que se los cuenten, los apoyen, los escuchen. Que los quieran, que los acepten y que no los rechacen, porque si nosotros como papás los rechazamos, pues imagínate la demás gente. ¿Cuántos suicidios más queremos? ¿Cuántos? ¿Cuántos muchachos fracasados que no pueden vivir, que no pueden ser ellos, queremos? Si es tu hijo, ámalo como es. O sea, es una palabra, gay nada más, no pasa nada. Protegerlo como una leona y aceptarlo. Hay que defender a nuestros hijos, quererlos y amarlos lo que sean, como sean. Decimos el amor al madre, sí, cuidarlo, darle de comer al bebé, criarlo y que crezca y ya. No, esto es amor. Que al final de la historia la familia siga unida y sean felices. Ahorita, no cuando ya 2 días antes de morirte decirte, mi hijo te amo. No, ¿ya para qué? Por el que dirán, perder un hijo, ponlo en la balanza. Yo, primero a mi hijo.